Y por último, tanto el dominio como la imagen, ustedes ya saben las definiciones, lo que pasa es que ahora, como es otra gráfica, van a cambiar algunas cosas. Primero recordemos que el dominio son todos los valores del eje X que intervienen en la gráfica de la función. Y es muy importante que recuerden cómo lo simbolizábamos, dom entre paréntesis f, que en el caso de las funciones cuadráticas siempre va a ser todos los reales. O acuérdense que en vez de poner la r reales, podíamos poner el intervalo de menos infinito hasta el infinito. O sea, escribir la r o escribir desde menos infinito hasta infinito es lo mismo. ¿Por qué va a ser así el dominio en todas las funciones cuadráticas? Por lo que estamos diciendo de que las ramas de la parábola, ya sean hacia arriba o hacia abajo, no terminan, no tienen fin. Entonces, si eso lo seguimos extendiendo, vamos a darnos cuenta de que termina tomando todos los números. En cambio, con la imagen no pasa lo mismo. Recordemos primero que la imagen son todos los valores del eje Y que intervienen en la función. Pero como las parábolas tienen un máximo o tienen un mínimo, es decir, tienen un punto más alto o un punto más bajo, no van a ser todos los valores del eje Y. Es decir, no van a ser todos los reales como en el dominio. Y ese tope va a estar relacionado con el número que ustedes obtuvieron como vértice en Y. Entonces, si las ramas de la parábola se abren hacia arriba, la imagen, recuerden que lo simbolizábamos in entre paréntesis f, va a ser desde el número que les quedó como vértice en Y, punto y coma, hasta el infinito. El infinito con paréntesis, y el punto del vértice en Y va a ser con corchete. ¿Por qué? Porque estoy aclarando que es a partir desde ese número incluido. Entonces acuérdense que la diferencia entre un paréntesis y un corchete es que el corchete indica que ese número lo incluyo sí o sí. Es decir, si yo digo a partir del 3 y incluyo el 3, estoy diciendo el 3 y todos los demás. Si yo digo el 3 con paréntesis, quiere decir que no estoy incluyendo el 3, sino va a ser a partir del número siguiente, que será 3,0001, pero no específicamente el 3. Entonces, en el caso de la imagen, es a partir de ese número incluido. Por lo tanto, va con corchete, pero como después hasta el infinito ya dijimos que es siempre con paréntesis. Si las ramas de la parábola van hacia abajo, entonces la imagen va a ser al revés. Va a ser desde menos infinito, con paréntesis, hasta el número que obtuvieron como vértice en Y. Y también con corchete porque es hasta ese número incluido. Entonces, ¿cómo quedaría el dominio y la imagen de nuestro ejemplo que estábamos viendo al principio? Y el dominio, como dijimos, todos los reales, se los muestro acá con la imagen. El dominio, que se mira en el eje X, son todos los reales porque esto cada vez se va abriendo más y va a tomar todos los valores positivos de X. Y esto también cada vez se va abriendo más y va a tomar todos los valores negativos de X. En cambio, la imagen, fíjense que no toma todos los valores de Y, porque estos que están acá abajo y todos los demás no los alcanza a tomar. Como en nuestro ejemplo las ramas están hacia arriba, quiere decir que la imagen va a ser desde el vértice en Y hasta el infinito. Y el vértice en Y era menos 0,25. Entonces quedaría escrito de esta forma, con corchete menos 0,25 hasta el infinito. O en vez de usar el número decimal pueden usar fracciones. Esto es como ustedes quieran. Para graficar nos conviene usar decimales para ver exactamente dónde están los números, pero después para el análisis pueden pasar esos números decimales a fracción o seguir utilizando los decimales. Con eso no hay problema. Pero tengan muy en cuenta la simbología, cómo se simboliza cada uno del análisis, los paréntesis, los corchetes. De esta manera ya terminamos el análisis completo de la función cuadrática. Entonces, finalmente, la función f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6, por ejemplo, la tienen graficada acá, es otra función cuadrática diferente al ejemplo que estuvimos viendo. ¿Cómo quedaría su análisis? Y el intervalo de crecimiento. Veamos primero que las ramas como van hacia arriba,
primero decrece y después crece. Y a la vez habíamos dicho que ese valor tenía que ver con el eje de simetría. Entonces va a ser creciente. Desde el valor del eje de simetría, que sería 2,5, hasta el infinito, y va a ser decreciente desde el menos infinito hasta el 2,5. No vayan a escribir que decrece desde el 2,5 hasta el menos infinito, porque siempre al darle un intervalo pongo el número más chico primero y el número más grande después. Recuerden que un intervalo es lo mismo que decir desde hasta. Después otra cosa que tendríamos que analizar de esta función cuadrática si tiene un máximo o un mínimo. Y como las ramas van hacia arriba, dijimos que iba a tener un mínimo. Y ese mínimo es en el vértice, que podemos observar que el vértice es 2,5 y menos 0,25. De esa manera quedaría escrito. La función f de x presenta un mínimo en el punto 2,5 menos 0,25. No presenta un máximo, que no hace falta que lo escriban. Con respecto al conjunto de positividad y al conjunto de negatividad, lo que quedó por debajo del eje X es este pedacito, entonces negatividad va a ser desde el 2 hasta el 3, que tenía que ver con las raíces, y por lo tanto toda la otra parte va a formar parte de lo positivo. Es decir, desde el menos infinito hasta el 2, unión desde el 3 hasta el infinito, va a formar parte del conjunto de positividad. De esta manera quedaría escrito. El dominio, como en todas las funciones cuadráticas, ya dijimos que van a ser los reales, o desde menos infinito hasta el infinito. Y la imagen, dijimos que iba a ser desde el vértice en Y hasta el infinito si las ramas iban hacia arriba, como en este caso. El vértice en Y dijimos que era menos 0,25, pero con corchete, hasta el infinito. Por lo tanto, cuando ustedes grafiquen cualquier función cuadrática, les tiene que quedar de esta forma todo el análisis. Así sería todo junto. Vuelvo a repetir que este ejemplo que está acá es muy similar al primer ejemplo dado, pero no es el mismo, ¿sí? Vean que ahora la función es otra. Es f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6, y la que tenían en un principio era x al cuadrado más 3x más 2.